Soy italiano y llegué al Ecuador en el 1969, en el mes de noviembre. Tenía 20 años y mi primera misión fue la misión de Cuchanza, donde había un internado, como había en Sevilla, Bomboiza y en las otras misiones, y donde había la escuela primaria, había, en Cuchanza había el taller de carpintería, y ahí comencé mi vida misionera. Yo pedí de venir a las misiones para vivir, podemos decir así, un ambiente de pobreza y de trabajo con la gente pobre. Y pienso que el haberme mandado a las misiones de Ecuador un poco respondió a eso. Y me sentí enseguida bien, sobre todo porque había un ambiente de estudio, pero también de trabajo, sobre todo en la tarde. Trabajo en la chacra, trabajo también en el taller por la mañana. Y era lo que un poco en esos años yo buscaba, ¿no es cierto? Sentir una experiencia o hacer una experiencia también de trabajo manual, no solamente intelectual, para trabajar en bien de los demás. Eso era un poco el ideal. Bueno, mi familia aceptó bastante. Mi papá se llamaba Mateo, mi mamá se llama Irma. Tengo 2 hermanos, uno mayor de nombre Tulio y uno menor a mí de nombre Fabio. Y bueno, me apoyaron en mi opción. Aunque, bueno, siempre el alejarse de la familia comporta un poco un cierto desgarramiento, pero bueno, a través de las cartas que llegaban al mes y medio, siempre había una comunicación. Yo contaba lo que vivía, ellos me contaban las noticias de la familia y de el pueblo, y más o menos manteníamos un poco esos contactos, ¿no? Yo pienso, llegué a las misiones en el momento en donde se estaba dando un cambio fundamental. Todavía había el problema de tierras y la defensa de tierras muy agudo, ¿no? En Cuchanza, en algunas partes había tensiones entre la comunidad shuar de Cuchanza y los colonos que estaban buscando de ubicarse en una segunda línea, ¿no? Hasta que había amenaza de enfrentamientos, no había tensiones bastante fuertes, y la federación en esos años había comenzado el trabajo de la delimitación de los territorios. En el 1969 terminaba el contrato de la misión salesiana con el gobierno, donde la misión salesiana era considerada tutora de los shuar. Y entonces los shuar prácticamente eran considerados como menores de edad. Entonces la misión velaba sea en la integridad del territorio, por lo menos lo que había quedado, deshacía ciertos contratos de venta de terrenos e intervenía en esa forma. No. Y entonces fue un momento de paso donde ya el shuar iba tomando su destino en sus manos como pueblo organizado. La problemática fundamental en ese tiempo era la tierra, como también es ahora. Y comenzaban las primeras cooperativas ganaderas, porque según la ley de colonización y reforma agraria, había que tener una parte cultivada, si no, no daban el título de propiedad. Y entonces había un gran entusiasmo, diría, en las comunidades para poder lograr esos objetivos
de defensa del territorio, de lograr una base económica y también echar bases de unos grupos ya socialmente organizados. Casas que estaban, digamos así, aisladas, iban concentrándose en un cierto sentido, por eso se llamaron centro shuar, donde había una plaza, se iba construyendo una casa comunal y más luego las escuelas y otras construcciones de carácter, digamos, comunitario. Y la gente más o menos permanecía y permanece también ahora en sus lotes, digamos así. Todas las semanas venían los papás a visitar a los hijos internos, le traían la comida de ellos, todavía había bastante cacería, pesca, y entonces los sábados y domingos venían los papás con su yuca, con su carne, con su pescado, y bueno, se reunían, venían también a la misa, porque en ese tiempo, claro que el trabajo de pastoral itinerante era, podemos decir, incipiente, pero la gente se concentraba en la misión. El tirocínio lo pasé también en Bomboiza, y el tirocínio con los muchachos shuar te ayuda mucho a comprender la idiosincrasia y la cultura, ¿no es cierto?, la forma de pensar, y entonces te sientes un poco más cercano al grupo. Fue en el 69, en la celebración de los 75 años de la misión, digamos, de la misión salesiana de Oriente, en donde los misioneros en un congreso comenzaron, digamos, a establecer nuevos hitos de la misión o nuevos términos de la misión. Uno de estos, que fue el que revolucionó un poco la relación misión-centro con las comunidades, fue que el centro de evangelización no era más la misión, sino la comunidad shuar, el centro shuar. Esto cambió todas las perspectivas y las relaciones, porque no era que la gente tenía que concentrarse en la misión, sino que era el misionero que se desplazaba a las comunidades. Aunque en esos años todavía las fiestas grandes tipo Navidad y Pascua se celebraban todas en la misión. El religioso es aquel que escoge una vocación o sigue la vocación de vivir la vida cristiana de acuerdo al carisma de un fundador, ¿no es cierto?, viviendo en espíritu de pobreza, castidad y obediencia, y ejercer lo que es la misión de la Iglesia y realizar la evangelización en el ambiente en donde se encuentra, en donde ha nacido, en donde desarrolla su actividad. Bueno, yo pienso que ser misionero es que hay que ser entregado y adaptarse a la misión en donde tú llegas. No pretender que la misión se adapte a tus exigencias o a tu forma de ser. Entonces, la actitud del misionero tiene que ser una actitud de entrega y de donación y de empatía. El misionero, en cambio, es aquel que escoge o sigue una vocación de ejercer su ser religioso y su ser sacerdote en un pueblo diferente al suyo. Por eso se llama misiones adyentes. ¿Y eso qué comporta? Comporta todo un proceso de encarnación, ¿no? Es decir, que tú
te acercas a una cultura diferente, a personas diferentes y a formas de vivir que no siempre coinciden con la forma de vivir en donde tú has nacido. Y eso comporta ciertas renuncias, digamos así, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo de esta vida misionera radical, con una encarnación también profunda, la podemos tener en la vida del padre Luis Bola, ¿no? Que él en los años 70 maduró la idea de ir a vivir con el pueblo achuar, haciéndose, podemos decir, achuar con los achuar. Y por lo tanto, su dedicación al aprendizaje del idioma fue tenaz y sigue ahora también a los, ¿cuántos son? Más de 35 años que está con los achuaras. Y sigue anotando las frases, las fórmulas, la fraseología, ¿no es cierto? Buscar esa promoción, digamos, humana, ese acercamiento de familias que a veces por años estuvieron en guerra tribal, es parte de la evangelización. Cuando Padre Bola comenzó, digamos, en la zona de Vichimi y en la zona achuar actual, iba con la grabadora y grababa lo que decía el tal, que era acusado de otra familia, de esto, del otro, de la brujería. Entonces con esa grabación iba a hacerle escuchar al otro para poder romper esas barreras que eran, digamos, muchas veces ocasiones de guerras y matanzas, ¿no es cierto? Porque en tiempo de los primeros tiempos que Padre Bola estuvo en la zona achuar, las matanzas eran bastante numerosas. Eso es ser misionero, buscar de llevar tu mensaje con tu vida dentro de una cultura diferente. Y das también satisfacción. ¿Por qué? Porque tú ves que tu presencia también es una presencia apreciada, una presencia esperada y una presencia que también ayuda a las familias a acercarse en el momento de la oración, en el momento de la misa o entre los achuar, también en las visitas que tú haces, por ejemplo, cuando te invitan, vendrás a comer en mi casa, vendrás a tomar la guayusa en mi casa, y entonces es una cercanía en donde tú también te enteras de los problemas de la familia, las dificultades, y esperan una palabra tuya. Eso es, pienso que, lo fundamental de la vida misionera. Bueno, si no hubiera la oración, iríamos de patas por arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque la oración te da interioridad. Y la interioridad te da la serenidad y la fortaleza para enfrentar situaciones difíciles, tanto personales, porque somos humanos, y como también situaciones de carácter pastoral o de carácter también sociocultural. La oración en común, como cuando estás en la casa, compartir en común la mesa y todo eso, son elementos importantes, porque es donde también tú te confrontas, escuchas el parecer, escuchas las dificultades que tiene el otro y se puede ir también buscando soluciones en conjunto. Por eso yo pienso que esos son pilares importantes. Yo no soy un tipo de rosario en la mano todo el día, pero sí me gusta de mañana tener un tiempo bastante grande, digamos así, 1 hora,
en donde realmente hago oración. No siempre la haces de la mejor forma, ¿no es cierto? Porque te coge el sueño, porque te cogen miles de pensamientos, ¿no? Pero el hecho de estar ahí frente a Jesús sacramentado y tener la voluntad de darle espacio a Él en tu vida y en tus preocupaciones, es lo que te da un poco esta capacidad de mantener un ritmo, ¿no? También hay situaciones, por ejemplo, en donde las dificultades parecen que te ahogan, entonces te viene casi natural ir a buscar la oración y decir, bueno, Dios mío, dame una mano, ve un poco qué se puede hacer, cómo puedo enfrentar esta situación, ¿no? O ir a sentarse también un momento en la iglesia o pasar por la capilla y decir, a ver, Jesús, dame una mano aquí. Si tú no intervienes aquí, la cosa no va. Yo pienso que también una cosa que es importante y que tal vez no le damos mucha importancia es rezar por nuestros destinatarios. No. Es decir, rezar para que en el pueblo shuar haya paz, haya ese encuentro de familias, haya la superación de los conflictos. Tal vez eso lo descuidamos un poco, tal vez cogido por el ritmo de las misas, de las visitas, de la cosa, pero nos falta un poco esa interiorización y esa oración por el pueblo, ¿no? Que en el fondo la Iglesia, en su sabiduría milenaria, lo pone, porque en el día domingo el párroco tiene que rezar una misa pro populo, es decir, que una misa del domingo, la intención principal es rezar por el pueblo que tú tienes confiado a tu cuidado pastoral. Yo pienso que sí que nos cambia, porque nos da la capacidad de ser más tolerantes y más comprensivos. Si aceptamos lo que dice el Evangelio de no juzgar, de no ponernos encima. Claro que hay cosas criticables, ¿no es cierto? Hay cosas que deberían ser ayudadas a ser transformadas, ¿no es cierto? Eso es el papel de la evangelización. Pero eso no quita que tú lo puedas hacer desde un punto de vista de empatía y simpatía y no de una crítica negativa y hostil, ¿no? Sino en un sentido dentro de una corrección fraterna de la cual habla el Evangelio, ¿no? Decir, bueno, esto, si ustedes quieren realmente llegar a vivir en comunidad, el camino más corto es el camino del perdón, no es el camino de la venganza, no es el camino de, no sé, de la vía judicial y todo eso, sino es lograr ponerse de acuerdo directamente y superar esas diferencias para volver a trabajar juntos y superar los problemas urgentes que tiene la comunidad y las familias.